Nuestro Padre ha sido muy bueno con nosotros hoy día, ¿sí o no? Nos ha bendecido, realmente nos ha bendecido mucho. Y saben que en la vida, hermano, una de las cosas que uno aprende, ¿no es cierto?, por la experiencia, es el tema de la valoración. Es como cuando uno, por ejemplo, ha tenido salud toda la vida, por ejemplo, y uno, ¿cuántos de nosotros en un momento le damos gracias a Dios, Señor, gracias porque estoy sanito? Pero en el fondo a veces lo decimos porque, por decirlo nomás, ¿me entienden? Damos gracias porque tenemos un techo, porque tenemos, ¿no es cierto?, no nos falta nada, ¿no es cierto? Y de pronto nos damos cuenta de que muchas cosas que las decimos porque estamos acostumbrados a decirlas, no. Y es como cuando una persona está acostumbrada a dar, por ejemplo, y está acostumbrada a que el resto le digan, sí, gracias, esto, lo otro. Y de pronto esa persona deja de recibir ese favor. Ya no es igual que siempre. El sonido está perfecto. Y de pronto uno dice, chuta, como hay personas que se cabrean, por ejemplo, de ayudar a los demás, y después ya no lo dan, no hacen más, no ayudan más, ya dejan que la cuestión pase, y el que recibía el favor, el que sea, ¿no es cierto?, de pronto ahí se da cuenta que recién recibía un favor, o recibía un regalo, ¿no es cierto?, y se da cuenta de que en el fondo las cosas no son tan fáciles a veces, que las cosas cuestan. Entonces nosotros muchas veces le decimos a Dios, Señor, aquí, esto, lo otro, pero se lo decimos de manera tan impersonal a veces, tan religiosa, que Dios dice, si es para darme las gracias, así mejor ni me las di, mejor, ¿no es cierto? Mejor ni me las di, mejor. Entonces llega un momento en que experimentamos realmente crisis, por ejemplo. Esa persona que gozó de buena salud toda la vida y de pronto se comienza a enfermar. Algo que rara vez pasa, ¿no es cierto? Y ahí comienza a darse cuenta de lo que tenía, Entonces la experiencia, como dice el viejo dicho popular, es la madre de toda, ¿no es cierto?, la ciencia, y es verdad. La gratitud es parte también de un proceso de vivencia. Tenía algo, lo perdí y ahora lo valoro. Entonces cuando lo vuelva a tener, lo voy a valorar, ¿me entienden? Es un tema. Entonces, no nos olvidemos nunca de eso, que es muy importante en la vida para tener una buena relación con Dios, experimentar el cuento y vivirlo. ¿Me entienden? No sentarnos en la mesa cuando estamos en nuestros hogares, ¿no es cierto?, y dar gracias por casi religiosamente. ¿Me entienden? Ah, sí, nos toca ahora, ya oremos. Ya, si vas a orar así, mejor no ores, por hermano. ¿Me entiendes? Si vas a orar, que tampoco sea con palabras rebuscadas. Si vas a dar gracias por el pedazo de pan que tenía en la mesa, si vas a dar gracias por lo que Dios ponga en tu mesa, que realmente tus palabras expresen lo que sientes y que tú te des cuenta de que Dios lo está oyendo, por hermano. ¿No es cierto? Que no sea una vez más, ¿me entienden? Que tenemos que orar, y aparte de nuestra liturgia, nuestra vida, y aparte de un hábito cultural. No, porque el gran problema de la cristiandad es que ha hecho de muchas disciplinas espirituales que Dios proveyó para que estén en comunión con Él y sean vivificados por medio de ellos, lo han vuelto, ¿qué cosa? Tradiciones humanas, por hermano. Y eso hace que nos vayamos alejando. Y eso va trayendo un desmedro en el tiempo de nuestra relación con Dios. Nos volvemos tontos, nos agilamos, no valoramos, nos desencajamos. Y no hay nada en la vida más desagradable que una persona desencajada, hermano. Lo que nosotros llamamos desubicado, ¿me entienden? Entonces, yo en lo personal, cuando doy gracias a Dios por los alimentos, sea con los hermanos, aquí, ¿no es cierto?, o en mi casa, o solo, donde sea, para mí es un tema ese cuento, para mí es un tema. No es que, no, para mí es un tema. Y hay una cuestión que me carga repetir las mismas cosas. Como hay personas que se acostumbran tanto a repetir siempre lo mismo. No, por hermano. Cuídate de las vanas repeticiones. Porque las vanas repeticiones son las señales que el enemigo tiene, o él puede percibir, más bien dicho, para darse cuenta cómo estáis realmente. Y si ya te acostumbraste a repetir nomás, cuídate de eso. Una verdadera vida con Dios es una vida de novedad. Aún hasta en mis oraciones, hasta por los alimentos, ¿me entienden? Así que no lo olvides, vamos a orar. Amado Padre que estás en lo alto, en esta noche, Padre, bendecimos tu gran nombre y te agradecemos lo bueno y misericordioso que has sido. Gracias, Padre, porque eres tú quien edifica. Cuando tú edificas, hay realmente avances, hay realmente alegría, hay una satisfacción de haber cumplido el propósito, Padre. En esta hora, bendito Señor, te rogamos que tú nos hables por medio de tu palabra.
Que sea ella la luz, la lámpara, que hace huir toda confusión, toda turbación, toda mundanalidad. Que nuestras mentes y corazones experimenten en esta hora la libertad que da tu presencia, Padre. Que tu presencia haga huir las tinieblas. Que tu presencia haga huir la confusión. Que tu presencia haga huir todo el mal que nos rodea. Glorifícate en esta hora. Haz que las tinieblas retrocedan y tu reino se extienda. Quédate en esta hora, Padre, y aleja el mal. Que tu presencia y tu amor nos den claridad en esta hora. Y que el reino venga a nosotros y la oscuridad retroceda. Te lo pedimos en los méritos de tu Hijo. Amén y amén. Gloria a Dios. Ya. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dícele. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. El gran problema de la humanidad, desde el principio, desde que Dios puso a Adán en el huerto, hasta el último pelado que ha vivido en esta tierra, es justamente ese, cuidar el corazón. Porque podemos partir muy bien, y como dice también otro proverbio, ¿no es cierto? El corazón del hombre es engañoso en muchos sentidos. Nos creemos lo que no somos, nos pasamos películas, nos enrollamos. El reino de los cielos es de aquellos que comprenden la grandeza de realmente guardar su propio corazón. Si hay algo confuso para los hombres, es el mundo espiritual. Porque en el mundo espiritual están anidadas las emociones, que no podemos marginarlas de la espiritualidad. Está involucrada nuestros pensamientos, nuestra historia, nuestra experiencia, lo malo, lo bueno. De hecho, el apóstol Pablo ya en los orígenes de la cristiandad le daba advertencias a la iglesia incluso de que si aparecieran ángeles, es decir, a él le cabía incluso la posibilidad dentro de su experiencia y el conocimiento que él manejaba de Dios, que podrían aparecer ángeles con otras cosas, ¿me entienden? Y él dice que tengan cuidado de eso, dice. Es decir, el mundo espiritual es un mundo muy confuso. A medida que uno comienza a estudiar, hermano, a medida que la raza humana ha ido evolucionando, a medida que la ciencia ha ido aumentando, como lo proclama el Señor al profeta Daniel, ¿no es cierto? Le dice, al final de los tiempos la ciencia aumentará. Y con el aumento de la ciencia ha venido mucha confusión, hermano. Se han abierto muchas puertas al entendimiento humano. Se han abierto muchas posibilidades que definitivamente nos meten a un laberinto de situaciones, instancias, no sé, un montón de situaciones que pueden realmente desembocar en un acabose para el hombre si no contamos con la guía del Espíritu Santo. ¿Me estoy explicando? Un ejemplo cotidiano. Ustedes saben que a mí me gusta mucho la ciencia, la historia, porque yo creo que Dios está en todo, ¿me entienden? Ya es sabido, esto es un hecho que ha acontecido ya en reiteradas ocasiones. Personas que van caminando en un lugar, yo me recuerdo hace años atrás, yo escuché un programa de radio, me acuerdo, era niño, y en este programa hablaban acerca de cómo iba una pareja ahí en México, en Nuevo México, iban, ¿no es cierto?, en su auto, y de pronto ellos van lo más bien, un día de verano, de hecho era una pareja, estaban recién casados, estaban veraneando en México, ellos eran de Estados Unidos, y salieron a conocer la costa atlántica de México, que es muy linda. Tiene harto lugar. Y ellos andaban, y de pronto van mirando, van viajando, todo el cuento, y de pronto como que comienzan a desconocer el lugar, porque de hecho él había ido varias veces solo y había sido idea de él ir a visitar esos lugares. Van visitando y de pronto como que se comienza todo a cambiar, el lugar, la carretera, de pronto comienzan a ver letreros en inglés en México, y de pronto comienzan, después ya en inglés ya eran letreros en italiano, y de ahí ya se asustaron, porque ya imagínate, tú vas por la carretera y comenzás a ver, no sé, por letreros gubernamentales, ¿no es cierto?, que te hablan con respecto a una ciudad a tal distancia, y comienza a aparecer en ruso o en italiano, y ahí tú sí, ¿qué onda está pasando? ¿Me entienden? Cuento corto, aparecieron, o ellos se dan cuenta de un momento a otro que van a una carretera pero en Italia. Fue súper conocido ese caso, en esa época, fue por el 88, 89. Como pueden, se acercan a una oficina de gobierno tratando de ellos, entre su inglés, entre su spanglish, tratar de hablar con un italiano, explicar toda la controversia que eso trajo, ¿no es cierto? Yo no andaba sin ningún papel, porque ellos andaban paseando, y quedó en el limbo. Esa fue una historia que quedó en el limbo. ¿Cómo cruzaron el Atlántico así de un momento a otro y aparecieron en otro país? Y se hicieron todas las investigaciones, todas las pesquisas y aparecieron. Y esas cosas, ¿me entienden? La cristiandad no las puede explicar, por hermano. Eso la fe no lo explica, ¿me entienden?
Entonces allá afuera hay un montón de gente, millares en el mundo, que ven todas esas cosas. Ahora con la información, este cuento de la globalización y todo el mundo tiene acceso a todo ese tipo de información. ¿Y cuál es el problema? La Biblia no habla de eso, hermano. ¿Me entienden o no? Hablamos de los ovnis, todo este cuento de la realidad ufológica, todo esto que se ha tratado estos últimos 40, 50 años. Y tú vas a la Biblia y ahí tratan de buscar alguna cosa, pero en el derecho aquí no habla nada de eso. Entonces, este cuento de que la ciencia está aumentando, está trayendo una tremenda... Se está abriendo un mundo, ¿me entienden? Un mundo que está realmente patas para arriba. Y ahí están los cristianos en medio de eso. Que ser cristiano hace 500 años atrás era mucho más fácil que ser cristiano ahora. Porque el mundo era mucho más simple. ¿Me entienden? Era mucho más simple. Entonces, a medida que vamos aumentando el conocimiento, aumentando nuestra ciencia, cada vez se vuelve más difícil ser creyente. Porque la ciencia está aumentando. Y el Señor lo dijo, se lo dijo a Daniel. La ciencia va a aumentar, le dice. Y claro, nosotros pensamos cuando leemos eso, cuando éramos niños, cuando los que asistíamos a la iglesia, pensamos de que eso era ya como, no sé, era ser bueno. Pero en realidad no está siendo tan bueno, hermano. Tener todo en la punta de los dedos, tener un computador, un iPad en la punta de los dedos, meterse. Es decir, es tanta la información que el hombre se está saturando de información. Se está saturando. Y hace unos pocos días atrás leía que la información en Internet se está cuadruplicando, cada tres o 2 meses están cuadruplicando la información que está en Internet. Entonces imagínense que ya esta es una cuestión, es una locura. Una locura. Y el creyente cada vez se va sintiendo más pequeño con su fe en este mundo. Y eso que acá nosotros, bueno, me imagino que habrá otras realidades también, pero hablando en términos generales, la cristiandad no se preocupa de eso. Y como que ellos viven su mundo aparte. Yo todavía me recuerdo que conocí a algunos hermanos que iban a la iglesia 20, 30 años y se les hablaba, por ejemplo, de los ovnis. No, esos son demonios, decían. De hecho, en radioemisoras cristianas nacionales, entre comillas, hay pastores que se creen letrados. Y todavía cuando de repente alguien llama para preguntar, hoy ¿sabes que vi una nave pasar así, iban como no sé cuántas? Ah, no, esos son demonios, dice. Y cada vez el mundo se está confundiendo más. ¿O no? Cada vez se está confundiendo más. Entonces yo creo que Dios necesita dar respuestas. Y tiene que dar la respuesta de la manera más gloriosa que Él sabe hacerlo. Con la sencillez. Hay un momento en que Nicodemo se acerca a Jesús y le comienza a preguntar cosas, no sabemos qué, pero probablemente le preguntaba del cielo, dónde estaba, no sé. Y probablemente Jesús tenía mucha información que compartir con él. Probablemente quería el Señor decirle cosas, pero decía, si tú no eres capaz de creerme las cosas terrenales, le dice. Es decir, si no eres capaz de asimilar y aplicar en la vida natural, en tu vida aquí como humano, lo que yo te enseño, ¿cómo vas a entender las cosas celestiales? Le dice. Entonces, cada vez que la ciencia aumenta y cada vez que podemos conocer mejor a Cristo, podemos ver que Él se está convirtiendo cada vez en un ser más enigmático en la historia. Es decir, con un conocimiento que sobrepasaba aún el presente nuestro. Entonces, esta cosa está comenzando a crecer, hermano. Y los creyentes van a tener que estar preparados para dar justa defensa del Evangelio. Entonces ya no se va a tratar de argumentos. Porque tú das un argumento y aparece otro que te da 10 más, ¿me entendí? Tiene que ser algo más poderoso que un argumento. Acompáñeme, por favor, a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, verso 22. Dice, después de esto, dice Jesús con sus discípulos, se fue con sus discípulos a las regiones de Judea, donde pasó, dice, algún tiempo con ellos bautizando. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua. Y la gente iba y era bautizada. Esto sucedió, dice, antes de que metieran a Juan en la cárcel. Pero algunos de los seguidores de Juan comenzaron a discutir con un judío sobre el asunto de la purificación. Y fueron a decirle a Juan, Maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, ahora está bautizando y todos lo siguen.
Juan les dijo, nadie puede tener nada si Dios no se lo da. Ustedes mismos me oyeron decir claramente que yo no soy el Mesías, sino uno que ha sido enviado delante de él. En una boda, dice, el que tiene la novia es el novio. Y el amigo del novio que está allí y lo escucha, se llena de alegría al oírlo hablar. Así también mi alegría es ahora completa, dice. Y ahora Juan proclama una de las frases que lo harán famoso, sobre todo en la cristiandad. Él ha de ir aumentando en importancia. Y yo disminuyendo, dice él. La versión Valera 60, que es como la más conocida, dice, es necesario que yo mengüe, dice. Y que él crezca. ¿No es cierto? Nosotros muchas veces no logramos tomar el peso de esa declaración porque no hemos tenido la vida de Juan. No hemos pasado por el trato de Juan. No hemos pagado el precio que Juan pagó. Es decir, nosotros simplemente vemos que un hombre dice, es necesario que yo mengüe, dice. Pero estamos hablando de un hombre que primero vivía solo en el desierto. Primero. Segundo, había dejado su familia. Había dejado su puesto sacerdotal. Vivía casi como un indigente en el desierto, comiendo miel silvestre y vestiéndose, ¿no es cierto?, con pieles de camello. O de algún otro pobre bruto que había muerto por ahí. Es decir, un hombre al que ya difícilmente se le podría pedir algo más, ¿no? ¿O no? Difícilmente. Difícilmente se le podría pedir ya un sacrificio más, ¿o no? Partí diciendo, pues sobre todo guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y nosotros consideramos que a veces eso es súper difícil. Sobre todo cuando se nos confronta, cuando se nos raya la cancha, lo hallamos súper difícil. Pero al final, ¿qué precios se han pagado? Como decía mi sabio abuelo, ¿no es cierto? Un hombre muy letrado él. Y decía, bueno, ¿y a vos qué le he ganado? Y no le voy a decir el resto, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Estamos en un mundo donde la gente opina porque tiene boca, ¿me entienden? Y porque saben hablar. Me refiero yo a saben hacer funcionar la lengua, ¿me entienden? Pero en el fondo, muchas veces nosotros decimos, no, nos hacemos de esta palabra, tengo que menguar. Y Dios dice, ¿qué le llamas menguar? A ver, un poco analicemos tu vida, dice Dios. ¿Qué has hecho para menguar? ¿Te has negado realmente algo? Hay que partir por ahí, ¿no? ¿Me entienden o no? Entonces, hay un momento en la vida en que nuestra percepción de la realidad dista tanto de la realidad de Dios. Entonces, como Él habla en otro mundo y nosotros estamos en otro mundo, no encajamos ni por las 4 de la tarde, como decimos en Chile, ¿no es cierto? Y eso nos mantiene en una constante mentira y autoengaño. Gente que tiene un sueñecito por ahí, no sé, comió por otro, y se inventa una historia. Se la inventa. Otros que ven, no sé, que alguien los mira distinto y ya se pasan rollo de que le están le dando los correos. Se la inventan. Yo sé que eso acá es pura ficción, ¿no es cierto? ¿Y saben por qué pasa eso? No solamente porque sean agilados, ¿no es cierto? Eso pasa por falta de madurez. Eso pasa porque no han terminado de crecer. Y uno, ¿por qué sabe eso? Porque uno también en un momento de la vida probablemente hizo la misma estupidez. La única diferencia es que uno lo hizo cuando tenía 14, 13 años, no cuando tenía 30. Pero uno conoce esa realidad. Ahora yo también he entendido también con los años que hay personas que no maduran por muchos factores. Si un águila se cría entre pavos, como lo reza, ¿no es cierto?, esa vieja historia, la gente se agila, hermano, se agila. Y muchas de las razones por las que yo a veces me armo de paciencia es porque yo a veces veo el contexto de la persona. Con quién se crió, quién le enseñó, quién lo adoctrinó, quién le dio ejemplo. Entonces hay personas que uno a veces dice, puta, este compadre, ¿cuándo sacar de la mata? Pero es que a veces no tenemos la sapiencia, no tenemos la capacidad de ver un poco más allá y ver dónde se criaron, ¿Qué conversaciones tuvo cuando tenía 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 años? ¿Qué cosas hablaban? Entonces, si se crió, no sé, con los padres que eran agilados, o que no tenían la capacidad de enseñar, o no tenían, entonces esa persona crece torcida.
Y cuando llega a los 25, 30 años, todavía tiene la madurez mental de alguien de 12 años, por hermano. Pero a veces es súper fácil reírse de esa situación. Pero a veces hay gente que no tiene la misma capacidad de sobreponerse a las falencias que otros. Entonces hay que mirar más allá, por hermano. Yo creo que Jesús, una de las cosas que él tenía es que él podía mirar más allá. Se podía dar cuenta de las personas. Y no porque tuviera una bolita mágica y mirar así como entrar. No. Era cosa de cachar nomás, por hermano. Era cosa de conversar un poco con la persona. Él era un analista social por naturaleza. Él hablaba un poco con la persona y se daba cuenta. Se daba cuenta de que no es que algunos lo mistifican tanto. Yo estoy seguro que Jesús muy pocas veces acudió a su poder sobrenatural para saber algo. Porque él tenía que hacerlo como nosotros. Él tenía que entender la condición humana. Él tenía que vivir como nosotros. Entonces, hay personas que como que se hacen tan asiduas, ¿no es cierto?, a lo sobrenatural, en vez de darse cuenta que lo natural es donde crecen, no en lo sobrenatural. Los hombres crecen en lo natural, métaselo bien en la cabeza, en lo natural, no en lo sobrenatural. Por eso es que Dios nos ha limitado la interacción con el mundo espiritual por lo mismo. Pero obviamente a veces igual tenemos que interactuar con esa realidad para cachar que hay algo, ¿me entienden? Pero nuestro crecimiento está en esta dimensión. Por poner un ejemplo, la ciencia ha aumentado. ¿Saben ustedes, por ejemplo, han oído a los que son más asiduos a la internet y a investigar y le llaman la atención estas cosas? Lo que son la teoría de las cuerdas, por ejemplo. Universos paralelos. Ya han pasado un montón de acontecimientos comprobables en la historia humana, sobre todo la historia moderna, donde personas han estado en otras tierras igual a la nuestra. Y han traído pruebas de allá incluso. Yo sé que a usted no le gusta, ¿les cuento la historia? No, mejor no se las cuento. Hace unos días atrás estaba leyendo un fascículo de un personaje que estaba en Estados Unidos y salió a trotar. Se fue a un bosque, se fue a trotar, a hacer ejercicio, a correr. Iba corriendo, llegó con su auto hasta cierta parte y luego se metió en el bosque a correr, a trotar. De pronto él dice que iba corriendo y cayó y se me pegó un costalazo y cayó al suelo y quedó aturdido y ahí quedó botado no sé cuántas horas. Cuando vuelve en sí, estaba dentro de una casa. Él, alguien lo había recogido, lo había atendido y lo tenía tirado en su sillón y le había puesto una venda aquí en la frente porque se había pegado en la cabeza y quedaba muy atontado. Entonces él le pregunta a la persona, ¿no es cierto?, que lo recibió, ¿no es cierto? Le da las gracias, obviamente se impresiona cuando despierta dentro de una casa, y le dice, no te preocupes, lo que pasa es que te encontré botado, le dice, ya, dice, perfecto. ¿Y dónde estoy?, dice él. Pero tú andabas en el bosque. No, le dice, yo te encontré aquí a 10 metros de mi casa, en el patio. ¿Cómo en el patio?, le dice. Sí, en el patio, yo te encontré en el patio, aquí salí afuera, le mostró el patio, y ahí te encontré botado, le dice. Pero ¿cómo?, dice él. Mire, lo que pasa, y ahí es como que el que lo ayudó se da cuenta de la consternación en la que está el personaje. Dice, mira, cálmate, le dice, respira profundo, le dice, y tú explicar algo, le dice. Y el tipo queda así como asustado, ¿sí? Y de pronto se comienza a dar cuenta de cómo está ambientado la casa. Y él dice, usa estas palabras, dice, un alojamiento extraño la casa, dice. No es normal. Habían ciertas cosas como que no le encajaban a él. Y le dice, mira, le dice, lo que pasa, le dice, yo creo que tomes con calma que tú vas a decir, y como que le hace una introducción. Le dice, yo vengo de otra tierra, le dice. Y ahí él dice, está rayado la piña. Mira, le dice, en mi dimensión, yo vivo en una tierra que es paralela a la tuya, le dice. Pero en mi dimensión, en 1950 y tanto, le da la fecha, el día, la hora, todo el personaje, se hizo un descubrimiento. Y fue el viajar entre dimensiones. Y el tipo queda así como, ¿en serio? Sí, le dice. Y lo que pasa, le dice, es que en nuestro mundo eso ya se popularizó. De hecho, se legalizó, se normó legalmente. Hay instituciones que controlan esto, le dice. Y los gobiernos se han dedicado a investigar las otras dimensiones. Se ha hecho un mapeo, le dice, de todas las dimensiones. Y se ha llegado a la conclusión de que hay tierras infinitas. El tipo queda así como que no volvía en sí lo que le decía. Ahora le dice, de hecho se venden en el comercio, le dice, transportadores interdimensionales, le dice. Pero si no estás normado por la ley y por el registro de los gobiernos, podés ir a parar a una tierra donde probablemente no ha habido evolución y haya pura lava y te mueres, le dice. Che, el otro como, yo sé que esto es una locura lo que te estoy diciendo, le dice. Y le muestra el artefacto y de pronto él comienza a mirar el lugar.
y le dice, y de pronto le trae algo para comer, y él dice, por ejemplo, me trajo un completo, dice, un hot dog, pero el ketchup era morado. En esa dimensión se había creado lo mismo, pero de otro color, morado, por ejemplo. De pronto él dice que ya, dice, este tipo está loco, dice él, que está empezando a buscar por dónde arrancarse de la casa, y de pronto toca la puerta de la casa. Y era una persona que venía, andaba buscando a alguien y se fue. Y en ese intertanto, él escuchó música, porque el que lo había rescatado estaba escuchando música, y estaba escuchando a los Beatles. Los estaba escuchando, pero él sabía que eran los Beatles, porque era el sonido de los Beatles, la música de ellos, pero temas que él no había escuchado nunca, el personaje de la historia. Entonces hay un momento en que era la misma fecha, era todo igual, y de pronto le dice, ¿no es cierto? Oye, ese tema que está sonando, le dice, que son los Beatles, le dice, yo soy fanático de los Beatles, le dice el tipo. Pero si los Beatles ya no están juntos, pues. No, pues le dice, que en mi dimensión ellos todavía están juntos. Y le nombra a todos los integrantes de los Beatles, ellos están aquí. Y ahí ya como, él dice que ya empezó. Le dijo, tómatelo con calma, le dijo, yo te voy a devolver a tu dimensión, le dijo. Y él le dice, pero si, y ahí empezaron a conversar un poco más y se convenció que era así. Entonces el tipo va y dice, el que vive la historia, dice, pero ¿puedo llevar algo de este mundo para decir en mi mundo que esta cuestión existe? No, le dice, eso sería un caos, le dice. No se puede sacar nada de una dimensión y ponerla en otra. Está todo en un perfecto equilibrio, lo que hemos descubierto, le dice. Chuta, dice él. Y de pronto dice que el tipo sale hacia la cocina y él va y se agarró un cassette. Se agarró un cassette de los Beatles. De una producción que supuestamente nunca se hizo en nuestra dimensión. Y se la trajo. Y es la prueba que tiene. Es la prueba. Ese es uno de los tantos casos que se han documentado. Entonces yo les pregunto a ustedes, les pregunto a los cristianos que me ven por la tele, por internet, ¿dónde encaja eso en nuestra linda religión? No encaja en ninguna parte, por lo menos. Entonces la cristiandad y la gente de fe como que muchas veces toman la misma actitud que tenía la Iglesia Católica del 1500, ¿no es cierto? Que cuando alguien se ponía a mirar la estrella, no, esto es del diablo nomás, y ahí lo mandaban a la Inquisición y cortan. Pero ahora, actualmente el Vaticano tiene un centro cosmológico, ellos tienen, ¿no es cierto?, radares, el espacio, tienen telescopios, tienen todo un cuento, están analizando el universo, y todo, porque ya se dieron cuenta de que la cuestión es más que lo que vemos acá. Entonces ahora imagínate la triste y insignificante realidad que tú vives en un mundo donde probablemente hay miles más. Entonces ahora pregúntate, ¿por qué Dios sabe tanto? ¿Por qué nunca nadie lo encuentra? Claro, cuando tú le hablas esto a alguien que no se ha documentado y que no ha sido a la investigación, y te lo cuento, esta cuestión es del diablo. Porque es como lo más fácil, ¿me entiendes? Como no lo entendemos del diablo. Exactamente la misma actitud que tuvieron los discípulos cuando ven a Cristo caminar por el agua, y el término original griego que ellos usan es un demonio. Ellos cuando ven a Jesús caminar dicen, un demonio, dicen. Porque eso es súper fácil, po. Echarle la culpa al diablo, ¿me entienden? ¿O no? Pero Dios quiere que nosotros nos demos cuenta de que esto es más grande de lo que imaginamos. Y Él nos está pidiendo algo. Ayer en la noche tuve una película que no había visto, que El Hombre Hormiga. Salió por fin y la vi con algunos hermanos. Y bueno, el Hombre Hormiga, la característica que tiene es que se empequeñece casi una cosa pequeñita, ¿no es cierto? Y habla con la hormiga y se mete por todos lados. Y hay una parte en la película tan gloriosa que al final el pelea, no le voy a contar el final, pero le voy a contar solamente el tema que les quiero contar. Porque Lucho ahora ya está empezando a buscar ahora dónde lo puede bajar para que esté descargado cuando llegue a la casa, ¿no es cierto? Si es que la termina de ver, porque te la pone y se queda dormido al tiro. Pero aquí quiero llegar, que hay un momento en que él pelea con su enemigo y no puede, ¿no es cierto?, vencerlo porque el otro tiene un traje así bien especial, todo el cuento. Y dentro de la historia, del argumento de la historia, a Stan Lee se le ocurre cada cosa que realmente uno dice, este viejo miércoles, ¿de dónde sacará tanta cosa? Capaz que viene de otra dimensión, no tengo idea. Pero la cosa es de que se le ocurre crear dentro de la ficción de Marvel la realidad cuántica, la llama él. Sonó hasta yo, ¿no? La realidad cuántica. Y la realidad cuántica, y ahora viene porque toda esta vuelta con respecto a que es necesario que yo mengue y que él crezca, miren. Tiene que ser muy bueno lo que tengo que decir al final porque he dado tanta vuelta. Miren, habla de la realidad cuántica.
Y él le dice, el maestro que tiene, ¿no es cierto?, el que crea el famoso este aparato, este traje, ¿no es cierto?, le dice que él perdió a alguien muy querido que también hacían de héroe, ¿no es cierto?, cuando se empequeñeció a la realidad cuántica, es decir, un momento que yo lo encontré glorioso en la película, al margen de la historia, y que la historia es entretenida y todo el cuento. Hay un momento en que no puede él empequeñecerse para meterse dentro de la armadura del malo, ¿no es cierto?, y desarmarlo por dentro. Porque la gracia era que se empequeñecía así, pero seguía teniendo la misma fuerza de una persona de un tamaño normal. Y él no podía meterse porque el otro se había hecho como una armadura así como sellada de titanio. No había por dónde meter. Entonces, lo único que le quedaba era la realidad cuántica. Y era empequeñecerse a tal grado para pasar a través de los átomos. Y lo hace. Pero había un peligro. ¿El peligro cuál era? Que se iba a seguir empequeñeciendo para desaparecer de la realidad. Y ahí los tipos de Marvel realmente, los tipos, no sé, tienen una cabeza para crear cuestiones, porque en un momento el tipo ya en el momento pique de la película, se mete así y se empequeñece, y se achica, y atraviesa ya los átomos de la armadura y mientras se va achicando, le hace pedazo todo adentro, así se queda un caos, y de pronto el malo muere y él sigue empequeñeciéndose. Y saben que se va yendo como a otra dimensión, es una cuestión gloriosa. Uno algunas cosas ha leído de física, ¿no es cierto?, de la materia, pero los tipos crean un mundo pero impresionante. Realmente yo quedé así y fue como, no sé, fue como que sentí algo especial. No estoy diciendo que sea un sermón ni mucho menos, pero sentí algo especial. Fue como que se empequeñeció a un nivel tan inimaginable, donde el átomo es un universo de gigante al lado de esa realidad a la que él llegó. Y en ese llegó a un lugar que ya era oscuridad. De hecho, su maestro le había dicho que el ir a ese lugar no había regreso. Y solamente ya quedaban a un nivel más que atómico. De hecho, el átomo gigante al lado del nivel al que él llegaba. Y se ve cómo van pasando dimensiones y se va achicando. Y todo se va perdiendo. Y comienzan a aparecer un mundo extraño, un universo extraño. Y se sigue achicando. Y de pronto, lo único que escucha es de lejos la voz de la hija. Le dice, papá. Y él escucha así como perdido en la nada absoluta. Y cuando yo vi eso, sé que fue como que escuché aquí en las orejas. Es necesario que yo mengüe aquí. Y me quedo dando vueltas todo el día. Es necesario que yo mengüe y que él crezca. En un momento él está en esa nada absoluta, cuando de pronto se lleva un artefacto que de pronto lo hace salir de esa nada absoluta y aparece otra vez. Y ahí pasan cosas gloriosas que usted la verá cuando vea la película. Pero de pronto me di cuenta de algo, de que a nosotros nos incomoda la pequeñez. Nos gusta vernos grandes, poderosos, ricos, importantes, que nos consideren. La pequeñez no encaja en nuestro corazón. La pequeñez no encaja en nuestra manera de pensar. Tenemos ansia de poder, de que nos reconozcan, de que nos den un puesto, de que nos valoren, y eso es lo que distorsiona nuestra alma, nuestro corazón. Eso nos hace actuar erráticamente. Por el que tenemos miedo a la pequeñez, sentimos que siendo pequeños estamos expuestos y que necesitamos algo que nos reconozca, algo que nos dé importancia para sentirnos más o menos seguros en una situación X. Juan había sido un hombre preparadísimo por Dios. Hace unos días yo estaba orando y el Señor me habla de Juan el Bautista y me dice, él se veía débil, me decía, pero él era realmente muy poderoso, me decía. Tiene que haber sido alguien muy poderoso en términos espirituales para ser el heraldo del Hijo de Dios, ¿me entienden? La autoridad, el reconocimiento de Dios sobre él, la fuerza para hablar, la fuerza de carácter, el conocimiento que él manejaba. Es decir, él entendía cosas que no entendía ningún creyente, ¿me entienden? De la época. Y de pronto, él ha visto un montón, millares de personas, ¿no es cierto? Y ¿saben qué? El poder atonta a veces, el poder nos saca de la realidad. Y creo que ningún hombre está exento en cierto grado de eso. Y siempre como que tenemos que volver otra vez a nuestro origen, a entender de que todo es de Dios y nada es nuestro. Pero hay un momento en que Juan, yo creo que era tan poderoso en palabra, tan poderoso en hecho, es un hombre importante. Un hombre que ya venía, según el testimonio de Cristo, por segunda vez a la tierra, ¿me entienden? Y ahora le tocaba, ¿no es cierto?, ser el heraldo del Hijo de Dios. Y ahora él, que ya ha interactuado con miles de personas, ya todos lo ve por allá abajo, ¿me entienden? Ignorantes, pecadores, pero obviamente él,
Su misión era ayudar, era salvar. Pero de pronto a él se le da vuelta al pan, ¿no es cierto? Cuando aparece alguien que es tan distinto a los miles que ha conocido. Alguien que se para al frente de él y él sintió que toda su maldad, que no se notaba, se aparece con el Hijo de Dios al frente. Entonces hay un momento en que él se da cuenta, tiene un momento de realidad, algo que no le ha pasado hasta ese momento. Es decir, él no lo ha visto hasta que aparece el Hijo de Dios frente a él y no le critica nada a Cristo. Cristo no le dice nada, simplemente él va a bautizarse. Pero cuando lo ve, siente como un duchazo de realidad, que muchas veces la realidad que a nosotros no hace mucha falta experimentar, ¿no es cierto?, para ubicarnos. Y esa ducha de realidad llevó a Juan, ¿no es cierto?, el Bautista, a un estado de autoanálisis, algo que no había hecho hasta ese momento. Y cuando él se para frente a Cristo, lo que emana a Cristo, las pocas palabras que Cristo expresó y lo que él pasó a su alrededor, se dio cuenta de que él estaba muy lejos de estar listo. Y se dio cuenta que su gran problema es que él se creía grande. Y eso fue lo que él como que lo turba, que en un momento dice necesario, dice. Es decir, ya no es una opción. No es una posibilidad, es necesario, dice, que yo, Juan el Bautista, hijo de sacerdotes, el heraldo del Hijo de Dios, mengüe. Porque algo me ha pasado en este proceso, necesito menguar. Y comenzó a menguar desde ese día, hermano. Porque cuando él cumplió el propósito para el que había sido enviado, comenzó a declinar, y comenzó a irse hacia abajo. Fue tomado preso, perdió el ministerio, la gente se fue, se quedó y comenzó abajo. Y en esa pequeñez, él se comienza a turbar. Cuando ya no se sintió líder de un ministerio importante, cuando ya no se sintió en el centro de la atención, cuando venían los fariseos y le preguntaban, ¿acaso eres tú el Mesías? Es decir, lo estaban catalogando a un tremendo nivel. Y aunque él decía, yo no soy el Mesías, decía, lo he dicho una y otra vez, pero él sabía que estaba en las ligas mayores, ¿o no? Él sentía que estaba en las ligas mayores. Hasta sus propios enemigos reconocían en él algo especial y en un momento él comienza y dice, para abajo. Su mente se comenzó a turbar. Él le manda a decir a Cristo a través de un mensajero, bueno, ¿eres tú el que teníamos que esperar o esperaremos a otro? Y ¿saben qué? Cristo no sé, él cubre a los suyos. Porque cuando dice eso es como para que él se enoje, ¿o no? Es para que él diga, bueno, si no la tenía clara quién era yo. No, él hace una pregunta a la gente que está ahí está esperando de que él haga una crítica, ¿no es cierto?, a este, entre comillas, pseudo cuestionamiento, ¿no? Pero Jesús hace una pregunta y dice, ¿qué salieron a ver al desierto? Dice. Porque él se está dando cuenta que es la actitud de muchos de los que están ahí, probablemente muchos de los que habían sido seguidores de él en un momento, que ahora estaban con él, de entre ellos Juan, por ejemplo, el discípulo. Y él dice, ¿qué salieron a ver al desierto? Dice. Toda la gente como que dice, puta, eso no es la pregunta que le hicieron. Y él responde con otra, dice, ¿qué salieron a ver al desierto? Dice él. Y comienza a hablar bien de Juan. Dice, de Juan dice, él no es lo que ustedes piensan, dijo en otras palabras. Él es Elías, dijo. Y ahí todos quedaron así como para atrás. Si lo pueden creer, dijo. Eso fue lo que dijo. Y lejos del Señor ponerse a la defensiva, ¿no es cierto?, con la pregunta que le manda a hacer Juan, él dice, díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos limpiados. Díganle a Juan que los muertos resucitan. Muchos dicen que él estaba citando a Isaías, pero Isaías nunca habló de muertos. Isaías llegó hasta los leprosos nomás. Pero en ese día Jesús dijo, díganle a Juan que los muertos resucitan. Y si hay algo que yo he aprendido de Cristo es que él sabe hablar, pero como un maestro entre líneas. Díganle a Juan que los muertos resucitan. Y eso es lo que le llega, ese es el mensaje de vuelta en la cárcel. Él, como un gran siervo de Dios, tenía aquí la palabra de Dios y él sabía que Isaías jamás había hablado de muerto. Entonces se dio cuenta de qué muerto estaba hablando. Díganle a Juan que los muertos resucitan, porque así estás tú, Juan, como muerto.
Pero esto es algo entre tú y yo nomás. Pero díganle a él que van a resucitar los muertos, le dice él. ¿Saben que algo que Dios me ha estado diciendo estos días? Al diablo, cuando va a la guerra, le gusta llevar a los más grandes, a los más fantoches, a los más fanfarrones, a los que meten más boche. Él hace eso, me dice. Y lo ha hecho siempre. Cuando yo voy a la guerra, me dice, yo llevo a los más pequeños, a los más débiles. Pero con los tiempos, los años y las eras, mis enemigos han aprendido a temerle a los pequeños, me dice. Porque la primera vez que los usé, los menospreciaron. Hubo un gigante llamado Goliat que menospreció a mi guerrero. Y desde ese día yo empecé a usar a los pequeños. Y ahora ellos saben. Ahora las tinieblas saben, y esto es lo glorioso, que no porque seamos pequeños somos insignificantes. Ellos saben que cuando aparece un pequeño con pinta de nada, hay que tener miedo. Juan, el mundo te ve grande. Y yo quiero que el mundo te vea pequeño. Pero para Dios pequeño no es sinónimo de débil. Para Él pequeño es sinónimo de que es un adorador. ¿Por qué? Porque no toma nada de la gloria. Se la da a aquel que realmente la puede guardar. ¿Saben por qué hay que darle la gloria a Dios? ¿Saben por qué hay que darle la gloria a Dios? ¿Se han preguntado alguna? Bueno, porque Él me hizo, porque Él me creó, porque... No, la gloria es algo más que lo que nosotros logramos entender o lo que yo pueda entender. ¿Saben por qué hay que hacerla a Dios? Porque a Él nadie se la quita. Porque la gloria es poder. La gloria es fuerza, la gloria es riqueza, la gloria es conocimiento y a Él no se la quita nadie. A ti te la pueden quitar, a mí me la pueden quitar, pero a Él no se la quitarán jamás. Por eso hay que dársela toda a Él siempre. Siempre hay que darle la gloria a Él. Así que no te impresiones o no te decepciones si te ves débil o te ves cobarde, de repente te ves incrédulo. No, si Él enseña a creer a los incrédulos. Él enseña coraje a los cobardes. Él hace sabio al necio. Pero si Él quiere, Jesús se paró frente a Él. Jesús fue el sermón de Dios para Juan. Juan lo vio y con lo inteligente que Juan era, con lo sabio que era, no necesitó palabras. Es como cuando tú alguna vez se para frente a mí y yo no quedo mirando nomás. Y los vivos la leen toda, ¿o no? Los vivos la leen enseguida. Juan se dio cuenta enseguida. Tengo que menguar, dijo. Me fui por un camino que no tenía que irme, tengo que devolverme, y lo había hecho genial, hermano. Pero es que estar frente al Hijo de Dios era una cuestión que sobrepasaba, hermano. Hasta lo genial se ve miserable delante de Él, hermano. Juan ha sido uno de los más top de Dios, ¿me entienden? Y cuando se paró frente al Hijo se sintió tan penca, sintió que le había hecho tan al revés, ¿me entienden? Él vio de que el discípulo amado, Juan el discípulo, estaba más apto para estar al lado de él que él. Entonces hay un momento en que Juan le dice a su discípulo Juan, le dice, ándate con él, le dice. Ándate con él te va a dar lo que yo no puedo darte todavía. Oh, Rabay, Zacarías, Saya. Es la gloria de Dios. Es la gloria de Dios, hermano. Esta es la gloria de Dios. Él le dice, mira, yo tengo unción, tengo gracia, tengo autoridad. Pero el que me ve a mí todavía no ve a Dios. Pero el que lo ve a Él, el que lo ve a Él ya está viendo a Dios. Él sintió. Oh, Rabay, Zacarías, Él sintió. Él sintió. Él sintió que estaba viendo a Dios cuando vio a Cristo. Cuando vio a Cristo por primera vez vio la paloma. Cuando vio a Cristo los cielos se abrieron. Jorra, Dios le hablaba a Juan, sí, pero en otro nivel, muy por debajo. Pero cuando apareció el Cordero, la gente escuchaba la voz de Dios, hermano. La gente escuchaba un trueno, un relámpago, algo escuchaban. Dios hablaba cuando aparecía el Cordero. Entonces hay un momento en que nuestra grandeza ha sido nuestra cárcel. Nuestra fuerza ha sido nuestra cárcel. Nuestro conocimiento ha sido nuestra cárcel. Nos mantiene alejados de Dios. Y la grandeza está en empequeñecerse. El que se empequeñece deja que Dios se acerque a él. Y a veces nos incomoda eso. Y tratamos de huir con toda nuestra fuerza de la pobreza, de la debilidad, de todo. Tratamos de estar en un lugar donde nos sintamos así. Pero la única manera es desaparecer.
empequeñecerse hasta desaparecer. Alguien dijo por ahí que serán buscados por el maligno y no serán hallados, dice. Porque están escondidos en el Hijo. Oh, Rabacay, están escondidos en el Hijo, oh bendito Rey. Recién Filipito nos ministraba esa canción tan gloriosa, yo la he escuchado un par de veces, no me la sé mucho, pero decía, tú moriste por mí. Lo hice. ¿Sabes que hay momentos que uno escucha cosas y hay un momento en que las recibe acá adentro, ¿no? Y qué diferencia es cuando uno escucha, cuando recibe algo acá adentro. Y de pronto fue como realmente ver que Él hizo el sacrificio. Él en su grandeza hizo el sacrificio. Él salvó de tantas maneras, oh Rabáis. Él nos libertó de tantas maneras. Él rompió las cadenas de tantas maneras. Él deshizo el engaño de tantas maneras. Las tinieblas no podían apagarlo porque Él estaba rompiendo una y todas las cadenas que nos ataban, los grillos que nos tenían prisioneros, Él los estaba rompiendo porque hizo lo que nadie podía hacer. Con razón Juan se avergüenza. Oh. Él bautizaba para arrepentimiento y ahí quedaba. No había salvación todavía. Oh. Hola. No había salvación. La salvación es la respuesta, ¿lo ves? Yo puedo arrepentirme, pedirle perdón a alguien, pero es la mitad de la historia, hermano. La salvación es la respuesta de la otra parte. Cuando dice, te perdono. Cristo era ese, te perdono. Juan llegaba hasta pedir perdón, pidan perdón, arrepiéntanse. Pero el Cristo, Él lo vio. Era la respuesta de Dios. Era la mente de Dios. Era la salvación de Dios. Era la libertad de Dios. Y eso es lo que yo quiero alcanzar antes de morirme en esta vida, hermano. Con razón se sentía tan indigno, hermano. Él era el perdón de Dios. Él era la respuesta. Ahora yo tengo que menguar. Ya he hablado mucho de arrepentimiento, pero Él va a hablar de salvación. Él va a hablar de volver a estar con Dios. Cuando Él esté, los milagros van a llegar. Cuando Él esté, la sanidad de verdadera va a llegar. Yo solo lo he bautizado en agua, pero Él. Oh, es la gloria de Dios. Él va a traer fuego a los corazones. Él va a hacer volver el corazón de muchos. Aleluya. Entonces hay un momento en la vida en que uno no entiende las palabras de Juan, porque no estamos en la vida de Él, no estamos en las sandalias de Él. Él ha experimentado tanto poder. ¿Se dan cuenta o no? Oh, la gloria. Había algo que a Él le faltaba todavía. Todavía le faltaba. Le faltó en el Carmelo y todavía le faltaba ahí. Le faltaba amor. Algo de lo que Cristo estaba lleno, pero lleno. Oh, no importaba que Cristo no hubiese venido en un cuerpo de 2 metros musculoso, no. Era solamente lo que estaba dentro de Él. Él levantaba la cabeza, Él miraba y la gente creía que podía ser perdonado por Dios. Él hablaba y la gente se sentía inocente. Él perdonaba y Dios perdonaba. Era Él y el Padre rompiendo cadenas, rompiendo ataduras. Un padre y un hijo trayendo salvación. Esto es lo glorioso del Hijo, que no lo estaba haciendo solo. Era Él y el Padre juntos haciéndolo. Era Él y el Padre diciéndole a la prostituta, ya no peques más. Era Él diciéndole a los leprosos, vayan a presentarse al sacerdote. Era Él y el Padre, los dos juntos. Por eso ocurrían las cosas. Era el amor junto en uno solo. Tengo que menguar, dijo. Que a veces luchamos tanto por huir de eso, ¿no? Queremos posición y no nos damos cuenta. Buscamos reconocimiento y no nos damos cuenta. El corazón engaña, hermano, una y otra vez. Y no podemos ver la realidad hasta que no haya un quebranto genuino. Cuando hay un quebranto genuino, las cadenas se rompen. El diablo lo único que quiere es que nosotros dependamos de nuestra fuerza. Quiero que tú vengas a bailar conmigo. Eso es lo que quiere decir el diablo. Quiero que tú creas que puedes contra mí. Pero el diablo no puede matar a uno que ya está muerto. No puede acabar con uno que ha resucitado.
El cordero debía morir. Debía realmente morir. Y eso es lo que a nosotros nos da miedo. Y no estoy diciendo que sea fácil, es muy difícil. Pero no estamos solos en esto. El Espíritu de Dios, una fuerza incontenible, una fuerza que va más allá de nuestro pobre entendimiento, está de nuestro lado para guiarnos a la verdad y a la justicia. No los voy a dejar huérfanos, dijo el rey hace 2000 años. Él los va a guiar a la verdad y a la justicia. Y esa potencia está a nuestro favor. Si tú no puedes, unido a Él sí puedes. Solo no lo vas a lograr nunca, pero con Él sí. Entonces el reino está para los que realmente se están comenzando a empequeñecer. Aquí. Están comenzando a achicarse, no tienen miedo a desaparecer. Porque hay que volver de esa pequeñez. Hay que ser llevado a la mínima expresión para de allá volver con fuerza. Cristo murió, su bendito cuerpo dejó de respirar, hermano. Estaba extinto en las palabras humanas, ¿o no? Su cuerpo destrozado. Sus labios benditos ya no hablaban las maravillas porque lo habían asesinado. Detrás de una tumba vacía y helada y fría y oscura. Ahí llegó, a ese estado. Pero Dios tenía una promesa para él. Mi santo, decía el Salmo, mi santo no va a ver la corrupción. No va a ver la corrupción. Eso no, porque Él es dador de vida. Él no puede corromperse. Era más que un tema físico, era un tema eterno. Dios jamás iba a permitir que ni sus huesos se quebraran y su carne se descompusiera. Eso jamás, dice Dios. Un hijo de Dios jamás se le quiebra los huesos, hermano. A un hijo de Dios jamás se le quiebra los huesos. Y no estoy hablando de los huesos del cuerpo. Jamás se le quiebra los huesos. A un hijo de Dios jamás se corrompe. Un verdadero hijo de Dios jamás se corrompe. Puede estar caído, puede estar derribado, pero no se corrompe. Porque el diablo quería que David se corrompiera, se enojara con Dios. Pero David algo lo hacía vivir. El amor de Dios lo atraía como una fuerza magnética, lo atraía. Y eso es lo que realmente nos trae vida. No nosotros, no que yo quiera vivir, que Dios quiera que yo viva. Si Dios quiere que yo viva, el sol jamás se va a poner antes que yo ya esté a cuentas con Él. Eso es lo que Dios hace cuando Él quiere. Y Él quiere con los humildes. Él quiere con los que se humillan. A eso le da gracia. Gracia es regalo. Gracia es tiempo. El diablo le dice: está noqueado, está derribado. Se acabó la pelea, el título es mío. Tu siervo David, el rey, está en el suelo derribado. Es mío. ¿Sabes qué gracia? Darte tiempo. Dios extendió el tiempo. Ponte de pie, le decía Dios. Te doy tiempo, ponte de pie. Aprovecha el tiempo que Dios te da, ponte de pie. Es la gloria de Dios, hermano. Dios extendió el tiempo de Juan en la cárcel. Un confundido no iba a morir. No. Un confundido no iba a morir así. Eso hubiera sido ser derribado y ser derrotado. Dios no iba a dejar que su santo viera corrupción. Y cuando llegan las palabras, los muertos resucitan. A mí no me cuesta imaginar cómo muere Juan ante los verdugos que le cortan la cabeza. Antes que la cortaran, lo tenían agarrado y él seguía proclamando: Él es el Hijo de Dios, Él está entre nosotros, Él ya llegó y así murió en la grandeza de la pequeñez. Los que han entendido esta palabra, vengan aquí. Ya por entonces vivir el reino de esa manera. Así muere un hijo de Dios. Así muere, proclamando el reino, proclamando la verdad. ¿Sabe qué es lo que es que alguien se corrompa? Cuando cambia su versión. Eso es corrupción. Cuando niega la verdad, eso es corrupción. Eso es corromperse. Jesús salvó a su amigo de la corrupción. Y él no murió derrotado, pero sí menguado. Tenía que hacerlo bien. Y algunos están siendo llevados a eso porque no han querido hacerlo en su propio deseo. Entonces hay un momento en que colapsan. Pero yo les doy un consejo.
Cuando uno se siente negro con Dios, cuando uno siente que le ha embarrado, lo que tiene que hacer es no ponerse a hacer cosas para abuenarse con Dios. Lo que uno tiene que hacer es acercarse a Él. Tal. Porque nuestra naturaleza humana nos lleva siempre a querer hacer algo para quedar bien. Y eso es lo peor que se puede hacer. Yo me acerco a Él confiando en que Él me cubre. Mi inocencia pasa porque Él levante el cetro, no porque yo haga algo. De eso se trata el reino. Entonces, hermanos, los que me ven afuera, si el reino se trata de eso, no hay que tenerle miedo a empequeñecerse. Hay gente que lucha toda la vida para no empequeñecerse. Hace una cosa, hace la otra, siempre queriendo estar en un foco de importancia. Para demostrarle que hay algo al resto, al mundo, no tengo idea. Pero el que verdaderamente es grande, no necesita decírselo a nadie. ¿Para qué? El que verdaderamente cree que tiene un valor, no tiene que demostrárselo a nadie. Ya ella. Entonces, que en esta semana sí nos dé claridad con respecto a esa gran verdad. Es necesario que yo mengüe. Así tiene que ser. Se nota tanto cuando alguien mengua gracia. Cuando alguien mengua, hermano, la gracia de Dios fluye a través de esa persona, sin ningún problema. Cuando una persona no ha menguado, Dios como que hace cortocircuito con esa persona. Con ese corazón, más bien dicho. Hace cortocircuito, no puede. Pero cuando alguien mengua, le está diciendo a Dios, toda que la fuerza necesaria para esto es la tuya, la mía no sirve acá. Entonces Dios entra y hace lo que mejor hace. ¿Lo ven? Entonces, que el Espíritu Santo nos dé claridad. Que en esta semana el Espíritu Santo nos haga entender. Meditemos en esta verdad. Meditemos en esta verdad. A veces Dios es tan misericordioso que nos manda pruebas, nos manda desafíos para que aprendamos a agachar las orejas, ¿o no? Ya, hay que aprender, por hermano. ¿Lo ven? Hay que aprender. Hay que hacer una lectura correcta de mis vivencias. Una lectura correcta. No la que me deja a mí bien parado, sino la lectura correcta. Si yo hago una lectura correcta de mi circunstancia, por adversa que sea, o por difícil que sea, si hago algo correcto, entonces estoy pasándolo bien. Pero si yo me engrupo solo, si yo me justifico, no es que lo que pasa, y trato de zafar, ¿no es cierto?, del garrote de Dios, ¿qué pasa? Caigo en una oscuridad más profunda de ignorancia. Y lo único que logro es que Dios se aleje de mí. Se aleje, y yo vaya de golpe en porrazo y fracaso. Y yo creo que a nadie le gusta eso. Yo creo que todos queremos sentirnos satisfechos con Dios, ¿o no? Ya. Entonces, ya no echen más la culpa a los otros de nuestro fracaso. Porque cuando alguien agrada a Dios, métase eso en la cabeza, cuando alguien agrada a Dios, todo lo que hace prospera. En consecuencia, si lo que mi vida no le agrada a Dios, todo lo que hace anda al 3 y al 4. Es así de simple. No hay que darle mucha vuelta. Yo creo que todos queremos la bendición de Dios, ¿no? Porque la bendición de Dios no es solo provisión, es paz, es gozo, es vida, es plenitud, es todo lo que necesitamos para existir en este mundo o en cualquiera. Así que haya miles de tierras, me da exactamente lo mismo. Porque Dios es el mismo allá y en la que sigue, y en la otra, y en todas partes. Dios está en el futuro, está en el pasado. Y eso yo lo sé. Nosotros no podemos entender la existencia de Dios. No la podemos entender. Y jamás la vamos a entender. Porque estamos limitados, ¿me entienden? En este mundo solamente se nos dio corazón nomás. Y de cerebro ustedes lo ven, ¿no es cierto? Esa actuación. Pero la verdad es que tenemos puro corazón nomás. Lo único que Dios puede resaltar en nosotros en este estado es la eternidad que puso aquí. ¿Lo ven? Pero cerebro nada, hermano. Inteligencia no. Vemos así entre penumbra, como que calla, pero no entendemos nada. Y no creo que en esta vida y en esta carne vayamos a entender mucho. Pero aquí, el objetivo de este mundo es esto. Corazón. Ese es el objetivo. Si no se aprende eso, que seas muy inteligente de acá no sirve de nada. Así que mi consejo para los que me escuchan aquí afuera, dejen de engañarse a sí mismos.
y háganse el mejor bien que pueden hacerse. Sean sinceros con ustedes mismos. Dejen de autojustificarse. Porque lo único que hacen es mutilarse las opciones que Dios tiene para bendecirlos. Así es simple. ¿Lo ven? Piensen en eso. Para que vivan de una manera plena. La idea es completo. Esa es la idea. Que Dios nos dé claridad entonces. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor. Porque hay tantas cosas que están fuera literalmente de nuestro entendimiento, pero tú eres misericordioso y igual nos hablas, una y otra vez nos hablas acerca de las cosas grandes que podemos llegar a alcanzar y a entender y a vivir si somos fieles y obedientes a tu palabra. Amado Rey de Gloria, glorifícate en esta hora. Que las obras de tus enemigos caigan en la confusión perpetua. Pero para tu pueblo, para los tuyos, donde quiera que estén, haya bendición, haya libertad, haya claridad, Rey de Gloria. Y aunque el mundo se está llenando de maldad, de violencia, de muerte y destrucción, tu palabra permanecerá. Y al final el mal se extinguirá en esta tierra y el bien va a prevalecer hasta el final de los tiempos. Tú vas a llenar la tierra con el conocimiento de tu gloria y las naciones lo verán. Y tu Hijo reinará sobre esta tierra y todo se someterá a Él. El bien triunfará. Tu voluntad se cumplirá al final, Padre. Ayúdanos a vivir bien este tiempo. Que nuestros hijos crezcan en gracia, en sabiduría, en entendimiento y en claridad. Glorifícate, Padre, y aparta el mal de ellos. Aparta toda obra del infierno de sus vidas. Y manténlos firmes en tu verdad. Gracias, Rey de Gloria, por tu gran misericordia, por tu bondad inefable. Quédate con nosotros, Padre, y guárdanos en tu gracia. Que la poderosa sangre del Cordero nos cubra y que podamos ver a nuestros hogares en paz en esta noche. Te lo pedimos en los méritos del Cordero. Amén y amén. 1, 2 y 3. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! Aleluya.